Hoy vamos a realizar unas pruebas de funcionamiento con este shunt. Es un dispositivo que se utiliza para poder determinar la intensidad que circula por un circuito. Gracias a una resistencia interna de alta precisión que lleva en su interior, podemos calcular la corriente con exactitud, podemos averiguar el estado de carga de la batería o incluso si la batería está dañada o defectuosa. Existen diferentes shunt en el mercado, normalmente suelen llevar una pantalla y también se les denomina monitores de batería. En este caso vamos a probar este Smart Shunt de Victron, que lleva Bluetooth y se conecta mediante una aplicación a un dispositivo móvil para poder monitorizar y ver en tiempo real el estado de la batería. Las características principales de este dispositivo es que puede funcionar tanto en sistemas de 12 voltios, 24 voltios, 36 o 48 voltios. El rango de voltaje iría desde los 6,5 voltios hasta los 70 voltios. Puede circular un máximo de 500 amperios a través de este dispositivo y, bueno, como os comentaba, lleva Bluetooth integrado, mediante el cual nos podemos conectar desde un dispositivo móvil para poder ver en tiempo real el estado de la batería. Lleva también esta conexión de V-Direct para poder conectarlo a un dispositivo, por ejemplo, GX, y de esa forma poder subir al portal VRM todos los datos de la batería. Lleva además también una entrada auxiliar en la cual podemos conectar o bien un sensor de temperatura o monitorizar el voltaje de una segunda batería que tengamos en la instalación. Para realizar las conexiones simplemente tenemos que fijarnos en la serigrafía que aparece en la parte superior. Aquí tenemos que conectar el terminal hacia la batería, el terminal negativo, y después aquí en este otro terminal tenemos que conectar el terminal negativo que iría ya hacia las diferentes cargas que tengamos conectadas, hacia el inversor fotovoltaico o hacia el regulador de carga. Así que a través de este shunt tiene que circular toda la corriente que entra y sale de la batería a través del cable negativo que iría hacia la batería. Así que la forma de conectarlo directamente, tendríamos que conectar aquí estos terminales, el negativo, como os decía. Conectaríamos aquí en este otro extremo el cable negativo que va, como os decía, hacia el regulador de carga, inversor o hacia las diferentes cargas que tengamos en la instalación. Después le vamos a conectar el positivo, que sirve para poder alimentar el dispositivo y también para poder medir el voltaje de la batería. Para ello tenemos que colocar este terminal en la batería, en el positivo de la batería, y este sería el pin que tenemos que introducir aquí en este terminal, batería positivo. Una vez que tenemos todo conectado, podéis ver como el LED de Bluetooth del dispositivo parpadea. Ahora ya podemos descargar la aplicación en nuestro dispositivo móvil y tenemos que aceptar estas condiciones que nos aparecen en pantalla. Tenemos que tener tanto la ubicación como el Bluetooth activado y ahora ya tenemos que buscar el dispositivo, tenemos que refrescar la pantalla y nos aparecerá el dispositivo en el listado. Tenemos que conectarnos al dispositivo y podéis ver cómo aparece ya toda la información del estado de la batería. En este caso, no tenemos ninguna carga conectada, nos está marcando que tenemos 12,95 voltios y el resto de datos todavía están en cero. Aquí podéis ver el historial y aquí tendríamos un gráfico con todos estos parámetros que nos aparecen en pantalla, donde podríamos ir visualizando el gráfico del historial. Ahora tendríamos que ir a ajustes para configurar los parámetros correctamente de la batería. Para ello tenemos que introducir los amperios hora, en este caso 138 amperios hora de capacidad de la batería, el voltaje de la batería, tenemos que introducir un límite de descarga si queremos que nos avise de una descarga profunda y una serie de parámetros que aquí podéis ver, como por ejemplo este exponente que se recomienda que sea de 1,25, 1,30 y una vez que está todo rellenado tendríamos que calibrar la batería, tendríamos que realizar una carga completa de la batería, dejarla en reposo al ser posible 24 horas y comprobar el estado de la carga de la batería mediante el voltaje, ver que no se ha autodescargado y en ese caso podríamos calibrar el shunt. Tendríamos que ir aquí y sincronizar al 100%
para indicar al shunt que bueno, la batería está correctamente cargada al 100%. A partir de ahí, pues bueno, el shunt, este monitor de batería, nos va a calcular los amperios hora que le restan a la batería, va a ir bueno, pues calculando tanto la corriente de carga como la de descarga, los amperios hora que cargamos en la batería y los amperios hora que descargamos de la batería. Por eso os decía que es muy interesante, sobre todo para comprobar el estado de una batería y bueno, saber si está defectuosa o dañada. Es importante señalar que para calcular el estado real de una batería en función de la tensión es muy difícil, sobre todo en este tipo de baterías como la que estáis viendo en pantalla, una batería de AGM. Ocurría lo mismo con las baterías de plomo ácido o las de gel, que mediante la tensión es muy difícil saber el estado real de la batería. Puede ser que si la batería es nueva, pues sí que coincida el voltaje que nos da el fabricante con el estado real de carga de la batería, pero cuando la batería tiene una serie de ciclos es muy difícil averiguar el estado real de la capacidad de la batería mediante el voltaje. Por ejemplo, en este caso podéis ver que esta batería es una batería de 12 voltios, 138 amperios hora. El fabricante declara esta capacidad en C100, que quiere decir que esta capacidad nos daría la batería de 138 amperios descargando en 100 horas. Por lo tanto, bueno, la capacidad en vatios hora o en kilovatios hora sería 12 voltios de tensión de la batería más esta capacidad que declara el fabricante, serían 1656 vatios hora, aproximadamente 1,6 kilovatios hora de capacidad que tiene esta batería. Tendríamos que tener en cuenta que para alargar la vida útil de la batería, dado que son baterías bueno, bastante sensibles a las descargas profundas, pues bueno, el fabricante declara con este gráfico que viene en la ficha técnica que si la batería bueno, la descargamos al 100%, va a tener una duración aproximadamente de unos 300 ciclos, que eso equivale a un año, más o menos si descargamos y cargamos al día la batería, pues bueno, si descargamos completamente la batería, nos va a durar aproximadamente unos 300 ciclos, algo menos de un año. Estamos hablando que sería, en ese caso, sacando ese 1,6 kilovatios hora de la batería durante todos los días, la duración de la batería lo más seguro es que no sobrepasara un año de duración. Si descargamos un 50% de la capacidad de la batería, vamos a tener un ciclo de vida útil de entre 600 y 700 ciclos, que equivale pues, aproximadamente a 2 años de duración, descargando 0,8 kilovatios hora de la batería. Si cuidamos aún más la batería descargando apenas 0,5 kilovatios hora, la duración ya va a aumentar a unos 1600-1700 ciclos de vida útil, que equivale a 4 o 5 años. Así que, como podéis ver, es muy importante saber la cantidad de energía que estamos extrayendo de la batería para poder calcular la vida útil de la misma y, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, pues que la información que nos va a dar el voltaje o tensión o incluso la información que nos dan los reguladores de carga o los inversores no son del todo fiables, dado que mediante el voltaje no vamos a saber el estado real de la batería. Vamos a hacer ahora unas pruebas de funcionamiento de este shunt con estas baterías de litio. Vamos a comparar estos dos modelos, que son dos modelos similares aparentemente, y vamos a hacer una descarga, tanto primero en la Dynes como después en la Pilotech. Ambas son baterías de 3,5 kilovatios hora de capacidad, y vamos a medir los amperios hora que vamos a extraer primero en la Dynes y después vamos a hacer esta prueba con la Pilotech para averiguar los amperios hora útiles que podemos sacar de la batería. En este caso, pues bueno, este tipo de shunt no son necesarios cuando tenemos baterías de litio, dado que bueno, pues este tipo de baterías de litio llevan un BMS que nos puede dar toda la información. Lo que ocurre es que hay algunos inversores, como por ejemplo los Axper, que no nos dan la información del BMS de la batería, así que para llevar una contabilidad de los amperios hora que extraemos de la batería y de los que cargamos, pues bueno, siempre es recomendable este tipo de shunt. Así que dependiendo un poco del inversor que vayamos a utilizar, puede ser muy útil utilizar el shunt con baterías de litio, aunque lleven su propio BMS integrado. Vamos a comenzar con las pruebas de la Dynes. Vamos a cargarla por completo, la vamos a mantener en reposo unas horas y vamos a proceder a descargar con el shunt conectado para medir los amperios hora que vamos a descargar. Vamos a descargar desde el 100% hasta el 20% para calcular la capacidad útil que podemos descargar
en una batería de 3,5 kWh de capacidad. Como podéis ver, la conexión es igual que con la batería de AGM, positivo que iría al inversor, y después el negativo tiene que ir aquí, a esta parte del shunt, y por otro lado la salida hacia el inversor fotovoltaico, así que a través del cable negativo mediríamos todos los amperios hora que cargamos en la batería, y en este caso los que vamos a extraer para medir la capacidad útil de la batería. Estamos comenzando con la carga de la batería, vamos a cargarla al 100%, y podéis ver el estado real ahora mismo del BMS de la batería a través de la pantalla del inversor, y aquí podemos ver los datos que nos proporciona el shunt de Victron. En este caso, pues bueno, a través del BMS de la batería el inversor nos está dando la información del voltaje en tiempo real, la corriente de carga, estamos cargando en unos 34 amperios. Aquí nos da la información del límite de carga y descarga, dado que dependiendo del estado de carga de la batería, pues bueno, va a tener un límite de carga. En este caso estamos hablando de una batería de 74 amperios, el fabricante recomienda cargar y descargar a 0,5 C, por lo tanto, bueno, pues podemos cargar y descargar a 37,5 amperios. El estado real de la batería sería 42%, y el estado de salud, como es una batería nueva, pues está al 100%. Nos indica que el BMS está en estado normal, y bueno, aquí podemos ver la información que nos da el shunt de Victron, el voltaje en tiempo real, podemos ver la corriente, en este caso estamos cargando la batería a 30,56 amperios, la potencia de carga, que serían 1560 vatios, y una serie de históricos y estadísticas que podemos reiniciar si queremos, así como bueno, un gráfico donde podemos ver tanto el voltaje de carga, la corriente de carga o incluso algunos parámetros más que podemos seleccionar. Tendremos que realizar también los ajustes necesarios para el tipo de batería, en este caso una batería de 74 amperios hora, la tensión de carga es de 53,5 y bueno, pues el límite de descarga, si queremos que nos dé algún aviso la aplicación cuando sobrepase ese límite de descarga, y luego este factor que es muy importante para que nos calcule correctamente el estado de carga. En este caso, para baterías de litio de estas características recomienda 1,01, pero bueno, si veis que se desvía demasiado podéis configurarlo, dado que bueno, como veis ahora está igualado al 50%, pero si se desvía tendríais que corregir ese factor. Aquí por otro lado tenemos también el apartado de sincronizar, que es lo recomendable, dado que bueno, lo recomendable la primera vez que lo utilizamos es cargar por completo la batería, mantenerla unas horas en reposo y después sincronizarlo desde la aplicación del Zoom, para que se sincronice la batería al 100%. Bueno, aquí podéis ver el resultado de las pruebas. Hemos descargado las baterías desde el 100% hasta el 20%. Hemos mantenido en todo momento el inversor desconectado de la red y también desconectado de los paneles solares, para que toda la energía que estaba utilizando la carga que teníamos conectada fuese energía de las baterías.
Hemos conectado una estufa de 600 vatios que a 48 voltios serían unos 12,5 amperios y la temperatura ambiente era aproximadamente de unos 17 grados, dado que la estancia era un garaje donde no hace demasiado frío. Y bueno, podéis comprobar aquí los resultados de la prueba. Hemos obtenido con la Pylontech US3000C 57,8 amperios hora, mientras que con la Dynes B3 hemos obtenido 58,8 amperios hora. Si nos vamos al historial podéis ver cómo en la Pylontech US3000C, pese a que hemos descargado un amperio hora menos que con la Dynes, hemos obtenido más energía descargada, 2,8 kilovatios hora, frente a los 2,7 kilovatios hora de la Dynes. Esto es debido a que al principio de la prueba el voltaje en la Pylontech era superior, así que hemos obtenido más energía descargada. Hemos mantenido esa carga conectada durante 4 horas 39 minutos en la Pylontech, mientras que en la Dynes hemos mantenido la carga conectada durante 4 horas 34 minutos. Así que bueno, esto sería el resultado de estas pruebas. Sobre todo destacar, pues bueno, que pese a que son baterías de 3,5 kWh, si queremos cuidarlas y descargarlas hasta el 20%, habéis podido comprobar cómo en torno a unos 2,8 kWh es lo que podemos descargar. Por otro lado, también destacar pues bueno, la diferencia de ciclos de vida útiles respecto a otras tecnologías como AGM. Habéis podido comprobar a lo largo del vídeo cómo en las baterías de AGM, si realizamos descargas más allá del 50%, la vida útil se reduce mucho, y en este caso pues bueno, estamos hablando de baterías de litio ferrofosfato, que bueno, pues el fabricante declara más de 4.500 ciclos de vida útil con estas condiciones de descarga en torno recomendable como máximo a 0,5 C a una temperatura de 25 grados, y bueno, pues estaríamos hablando de en torno a más de 4.500 ciclos de vida útil. Así que bueno, veremos con el paso del tiempo estas baterías, dado que son muy nuevas, si de verdad soportan estos ciclos de vida útil. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante estas pruebas, estas comparativas, y hasta pronto.